Bueno, pues dentro de todo este caos mundial que estamos viviendo, dentro de estos tiempos trágicos y violentos, recientemente, pues desafortunadamente se liberaron al menos se divulgaron otras cuantas millones de páginas de los e-files. Esto desafortunadamente pues ya no es novedad. Ya llevamos rato conociendo este caso, pero lo más increíble es que hasta la fecha realmente nada ha pasado desde que se saben eh, o se liquearon, ¿no? Este expediente Epstein. Pues al final del día no ha pasado absolutamente nada y parece que nos están migajeando con la información y por supuesto manipulando, primeramente manipulando la información y a la vez manipulándonos a nosotros mismos al de alguna manera administrar y darnos pues básicamente dos que tres cosas para mantenernos pues desde confundidos hasta distraídos. Y lo más increíble de esto es, insisto, que pues no haya pasado nada hasta el momento. El... Esto fue una disculpa. Esto fue el... Si no mal recuerdo. Un segundo. El 2 de febrero publiqué algo al respecto de esto que voy a leer ahora mismo. Esto lo titulé E-Files, la sedación social. Después de toda la evidencia, después del Pizza Gate, después de todas las señales, después de todo aquello que se trató como conspiraciones o política ficciones, después de todos los nombres, después de toda la información disponible, después de toda la información aún clasificada, borrada o censurada, después de la manipulación, después de la utilización y filtración a conveniencia de los casos de abuso, después de la evidente utilización selectiva de los casos de abuso con fines políticos, después de todo lo que sabemos, después de todo lo que aún ignoramos, después de confundir y saturar la opinión pública, después de mezclar mentiras y verdades, y diluir lo relevante con lo irrelevante, después de las posverdades, después de perder la aguja en el pajar, después de que hicieron más grande el pajar para nunca encontrar la aguja, después de ver la superficie y todo lo que salió a flote, después de ver y de no querer ver lo que es difícil de ver, después de confirmar los crímenes y las aberraciones, después de otras 5 millones de páginas de los e-files. Después de todo, no hay juicios ni juzgados, ni acusados ni culpables. Después de todo, no hay un solo culpable. Después de todo, tanto Epstein como toda su macro-red de implicados parecen estar protegidos y amparados, simplemente porque forman parte de una élite que se da permiso de cometer cualquier tipo de atrocidades y saberse poderosos y capaces de salir impunes. Entonces, después de todo esto, la pregunta es, ¿qué procede? ¿Nos sorprende que las élites y el poder que tienen se salgan con la suya? No realmente. Nos sorprenden los vínculos que los principales implicados tienen con el Mossad. Pues no, tampoco sorprende.
No sorprenden las formas y fondos, no sorprende el modus operandi sofisticado de chantaje-coerción para control interno de las mismas élites. No por ello deja de ser impactante darnos cuenta de que pueden hacer lo que quieran, desde genocidios hasta abusos a menores. Todo es parte del mismo sistema y ese es el problema, que deja al mundo tan expuesto y vulnerable. El problema de Epstein es que no solo es Epstein, después de Epstein hay más. Entendamos que en el mundo hay muchos Epsteins, y más que Epstein existe un sistema que encubre y protege criminales que son parte de la élite, porque en gran medida la élite en general es criminal. Y ese sistema se entrecruza con todo lo que nos gobierna y controla, por tanto el sistema político-financiero y el sistema criminal es el mismo. Cada dólar está lleno de crimen, y esto va desde el crimen organizado hasta los crímenes de la red Epstein. Son transversales. Al final es un uroboros, la serpiente mordiéndose la cola. Después de tantas revelaciones, que no son todas, pero sin duda son más que suficientes para traumarse e indignarse, aquí el problema ya no es que esperar de los sistemas de justicia, porque no ocurrirá absolutamente nada, seguramente. Tanto de los poderes corruptos y sus sistemas de justicia al final ya sabemos qué esperar. Lo sorprendente y más escalofriante es probablemente la reacción de la sociedad, tan tibia, tan pasiva, tan indiferente, a excepción de algunos, que son casi los de siempre, que alzan la voz. La gran mayoría de la sociedad está pasmada, inerte, sin respuesta, paralizada, una sociedad sedada, y esto sí causa terror. Ya ni hablar de los psicos que minimizan los crímenes de los implicados y que dicen, no es para tanto, hombre, no es para tanto. Ya vimos con Gaza lo que ocurre cuando la sociedad ignora atrocidades y se excusa en la indolencia e indiferencia. Repito, ya vimos con Gaza lo que ocurre cuando la sociedad ignora atrocidades y se excusa en la indolencia e indiferencia, pensando además que nunca les pasará. Ya confirmamos que ignorar es validar las injusticias y abusos contra inocentes. Si a pesar de toda la evidencia del caso Epstein no hay denuncias, protestas y reacciones sociales contundentes, entonces el problema ya no solo es Epstein y toda su red, sino la sociedad tibia y apática que también se vuelve cómplice, una sociedad dopada, una sociedad anestesiada, una sociedad que no es capaz siquiera de organizarse para proteger a las infancias no sirve de nada. Ningún niño o niña está seguro en una sociedad así, llena de depredadores que pueden hacer lo que quieran, porque además no encuentran de la sociedad la más mínima resistencia. El diagnóstico de la sociedad actual es fatal. La sociedad actual, si acaso nos faltaba confirmarlo, está totalmente sedada y enferma. Este fue el texto que redacté hace varios días. Me había tardado en hacer este comentario, a pesar de que ya tiene prácticamente desde la fecha de la divulgación de estas páginas, de estas nuevas páginas del caso. Ya lo había redactado, pero me había tardado un poco en hacer este comentario, sinceramente, porque sí es impactante, ¿no? O sea, eh, es perturbador. Y como redacto por aquí es hasta difícil de ver, ¿no? O sea, te genera este conflicto de prácticamente no querer ver sabiendo lo que vas a encontrar, ¿no? Y sabiendo que te vas a traumar. Entonces, eso es lo complicado también en estos casos, ¿no? O sea, que finalmente ante este tipo de tragedias, y sobre todo, más en este caso creo que es más doloroso porque va contra las infancias, pues es algo que de alguna manera tenemos que hacer porque tenemos que proteger a estas infancias. No podemos simplemente querer cerrar los ojos o
voltear hacia otro lado pensando que nada pasa. Algo muy similar, por eso hice la comparación al tema de Gaza, ¿no? Mucha gente con el tema de Gaza y el genocidio en Gaza, pues prefirió cerrar los ojos, voltear hacia otro lado, hacer sus actividades diarias y hacer como que no pasaba nada, ¿no? Como lo explicó muchas veces bien Greta Thunberg, pues Gaza es un espejo que nunca nos vamos a poder perdonar como humanidad. Y en ese espejo nos reflejamos. Y nunca vamos a poder perdonarnos como humanidad haber visto un genocidio en tiempo real, ¿no? A través de nuestras pantallas, a través de Instagram, Facebook, TikTok y demás. O sea, es algo verdaderamente trágico que como humanidad no hayamos podido defender a Gaza. Y por primera vez en la historia, ¿no? Hayamos todavía tenido este descaro, esta indiferencia brutal, para preferir básicamente andar en otro canal, subiendo historias as usual, ¿no? En tu perfil de Facebook o Instagram, sin entender, insisto, que había al mismo tiempo de manera paralela durante 3 años un genocidio contra los palestinos, incluidos por supuesto muchos niños, ¿no? Por eso es que también aquí hago esta unión, ¿no? De que de alguna manera hay que entender quiénes son responsables y quiénes están detrás. Y que, pues los que prácticamente permiten genocidio son también los que desafortunadamente cometen abusos contra nuestras infancias. Y, y todo está relacionado, todos están inmiscuidos, porque al final estamos hablando, insisto, del mismo sistema, ¿no? Desafortunadamente. Entonces me tardé, la verdad, porque estaba un tanto como en... es complicado, ¿no? A veces procesar tanta tragedia en el mundo, tanto dolor. eh, por momentos, como dice por ahí alguna frase, el infierno no existe, todos los demonios están aquí, ¿no? No recuerdo si es hasta el propio Nietzsche el que dice esto, ¿no? Entonces, bueno, en lo que procesaba y digería un poco lo que estaba pasando, pues bueno, ya finalmente pude sacar esto ahora. La verdad es que es un trago amargo, ¿no? Por lo eh, por lo que implica. Ah, no, era Shakespeare. Una disculpa, pensé que era Nietzsche. El infierno está vacío, todos los demonios están aquí. William Shakespeare. Pensé que era Nietzsche. Creo que Nietzsche tiene otra parecida. Pero bueno. Sí, la verdad es que creo que escribí, porque eso en lo personal es lo que más me sucede para procesar cosas más profundas, escribo. Yo no soy un orador, en ocasiones pues tengo que hablar porque tengo que comunicar y tengo que a veces enseñar y analizar y cosas por el estilo, pero en realidad digamos, mi llamado está más en los textos, ¿no? Al escribir, ahí es donde yo hago de alguna manera eh, desahogos, catarsis y mis propios exorcismos son escribiendo, ¿no? Los hago escribiendo como en este texto que acabo de compartir. Es mi forma de canalizar y procesar y digerir y hacer catarsis, ¿no? En general, exorcizar el sentimiento, las emociones, los conflictos internos. E insisto, este tipo de cosas yo creo que revelan tu humanidad, si es que la tienes o no la tienes, ¿no? O sea, no puedes mantenerte indiferente. Y es parte de lo que yo comento en el texto. A mí me duele mucho. Y no de ahora, sinceramente, esto yo es que lo tuve clarísimo.
crist- crystal clear, como lo dicen en inglés. Fue un golpe de realidad muy duro para mí, eh, darme cuenta de esta sedación social no ahora, sino desde Gaza precisamente. Y también de muchas otras cosas de la humanidad, ¿no? Indolencia, indiferencia, y lo viví tal cual porque muchos estuvimos haciendo activismo en esta época del genocidio, en estos últimos años con respecto a Palestina. Y era increíble de verdad toparte de frente con la indiferencia humana, ¿no? Con la indolencia humana. Es verdaderamente crueldad pura, ¿no? Si bien está el lado de la crueldad de los perpetradores, ¿no? De los violentadores, de los abusadores, de los genocidas, de los asesinos, también creo que hay otra crueldad que muchas veces no se menciona, que es un tanto invisible, que es un tanto más permitida en la humanidad, pero es la crueldad de la indiferencia. Y esa crueldad también lastima, esa crueldad también asesina. Eh, Justamente creo que los villanos ganan porque los buenos no hacemos nada, y no hacemos muchos, algunos intentamos hacer algo, lo que está dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestras manos, lo que podemos alcanzar a hacer. Pero hay quienes verdaderamente parecen ser un obstáculo y se convierten en aliados del mal, en cómplices, facilitadores del mal. Y muchos de estos al final, insisto, son los indiferentes, ¿no? Los que incluso se molestan porque existe el activismo. Ya es el colmo, ¿no? Ya dices, bueno, si tú no haces nada, qué bueno, pero ahora resulta que también te molesta que algunos sí hagamos algo. Entonces ahí es donde yo realmente tuve un golpe de realidad muy fuerte, donde me di cuenta que la humanidad por algo está como está. Ahí te explicas muchas cosas y es fuerte, ¿no? Porque incluso yo que no soy el más optimista del mundo, creo que tenía por ahí un reservorio, una ilusión, vamos a llamarle una última esperanza en la humanidad, pensando que la humanidad, llegando a un punto crítico, iba a despertar y tener la intención de salvarse a sí misma. Y al salvarse a sí misma, eso implicaría salvar al otro, ¿no? No solo salvarte a ti, porque eso es egoísmo. Y eso justamente es el problema. Muchos claramente piensan en salvarse a sí mismos, sí, pero eso es precisamente por momentos lo que nos lleva a los puntos en los que terminamos de violencias, guerras y exterminios y extinción. Que solo pienses en ti mismo, que solo te quieras salvar a ti mismo. E incluso no solo si piensas en ti mismo, pero piensas en ti y en tu familia y tus dos o tres amigos, sigue siendo egoísmo. Porque al final del día es tu círculo, tu pequeña manada, tu pequeña tribu. Y tienes que entender que la humanidad no es solamente tu tribu, no es solamente tu familia, no son solamente tus amigos. Y la humanidad no solamente eres tú. La humanidad se compone de una diversidad de colores y literalmente de colores de piel, que es increíble que hoy todavía estemos con eso. Y hay extremismos supremacistas que sigan discriminando por eso, o por orígenes étnicos, o por si eres palestino, o por si eres mexicano, o por si eres latinoamericano. Todavía seguimos viviendo esto. De hecho, como lo vine advirtiendo desde hace tiempo, resurgieron los supremacismos como lo había advertido, ¿no? Aquí mismo yo hice análisis de supremacía y exterminio y desafortunadamente así se ha estado cumpliendo. Entonces cuando tú piensas que tú eres la humanidad y dejas de pensar en el otro y en la otredad que representa la diversidad tan vasta en toda esta humanidad donde estamos llenos de diversidad y eso es lo que en teoría tendríamos que celebrar como humanidad y nunca hemos terminado de aprender a convivir,
a tolerar, a respetar. Y por el contrario, hemos preferido odiar, eliminar a todo lo que es diferente, en lugar de aprender a amar, ¿no? Aprender en ese sentido también a amar. Muchos no entienden la utilidad. Pues también tiene que ver con aprender a sobrevivir. Sería más inteligente colaborar que pelear, que luchar, que, que agredir, que violentar. Pero esa lección, por más tecnologías que tengamos al día de hoy y por más avanzada que se sienta la humanidad por tener tecnologías como la inteligencia artificial, la gran pregunta es esa. La paradoja es que inteligencia artificial ahí está. La duda es dónde está la inteligencia humana, pues cada vez va para atrás, involuciona cada vez más. Y nunca aprendimos, yo diría, esta cuestión fundamental de la máxima inteligencia que yo considero que es la empatía. Porque la empatía sí creo que es una señal de alta inteligencia, no al revés, como algunos hoy quieren insinuar, ¿no? Que tener empatía es tener debilidad. No, no, perdón. Tener empatía te lleva hacia colaborar y al final el humano no nació solo. El humano es un ser social, por más que claramente los que dicen esto son unos raritos, unas niños rata, ¿no? Como Elon Musk, adultos rata, eh, medio raritos y medio antisociales, ¿no? Que obviamente, como ellos nunca se supieron relacionar, pues creen que el mundo es así, ¿no? O sea, Elon Musk se podría ir a vivir solo a Marte y él feliz de la vida. Pero en general la humanidad, ¿no? Más allá de los raritos y las excepciones así de gente rara como Elon Musk antisocial, la humanidad, el humano como tal, es un ser social. Esto quiere decir que prosperamos en comunidad, que prosperamos en sociedad y que, pues, obviamente todos los logros que tiene hoy la humanidad se explican gracias a esa sociedad, gracias a la comunidad, gracias al trabajo comunitario, gracias a nuestras redes sociales, y no estoy hablando de Facebook e Instagram, sino tal cual de las redes sociales que se hacen de manera humana a través de la conexión real, de la conexión entre humano con humano. Nunca aprendimos esas lecciones, ¿no? Entonces, pues yo me di cuenta de eso con el tema de Gaza. Insisto, yo tenía ahí esa última esperanza y al final me di cuenta que era una falsa esperanza, ¿no? Era una vaga esperanza cuando me di cuenta que una gran mayoría de las personas era indiferente por completo. Y, y ahí es donde dije, no, no hay... Perdí un poco la esperanza en general, ¿no? No hay salida, no hay futuro. Estamos de alguna manera condenados. Y bueno, sigo considerando, ¿no? Que la sociedad sigue sedada, ¿no? Hay una sedación social, estamos distraídos, nos han aprendido a controlar bien, nos tienen entretenidos, distraídos, confundidos. Por una parte, los que están dentro están peleadísimos, sumamente polarizados en los extremismos, sin capacidad de diálogo, queriendo pelear todo el tiempo, fanatizados, como ya he explicado. Y por otro lado, tienes a los que están, parece ser como en un mundo alterno, ¿no? Paralelo, como si estuvieran en un mundo color de rosa sin darse cuenta de todo lo que está ocurriendo, creyendo que simplemente ignorando las cosas que pasan en el mundo todo va a estar bien. Es como no querer ver el incendio que está en tu edificio, básicamente, ¿no? O sea, en algún momento llegará ese fuego hasta donde estés. Y es más o menos en ese ambiente en el que nos tienen. Por eso es que escribo esto, ¿no? De e-files, sedación, la sedación social. Y sí, sí, tengo que decir, tiene también un componente muy fuerte
con lo que ocurrió en Gaza, porque al final yo lo veo como parte de lo mismo, ¿no? Además que cuando entiendes el sistema a fondo, pues te das cuenta que más o menos los protagonistas de de estas tragedias también son los mismos, ¿no? Hablando de las élites y quiénes conforman esas élites, pues ya lo hemos hablado en gran medida. Por ejemplo, podríamos mencionar el régimen anglosionista del cual siempre estoy hablando, ¿no? Entonces, me tardé un poco en redactar esto porque me costó un poco procesarlo, ¿no? De adentro. Es un tanto doloroso, pero salió muy rápido, ¿no? Una vez que me siento y escribo, salió esto que escribí salió en 3 minutos, básicamente, ¿no? Ahora, tiene tiempo que yo había mencionado, ¿no? Relativo a esto de los C-Files. Tiene tiempo que yo había mencionado que iba a hacer un análisis de Eyes Wide Shut, ¿no? De esta película de Kubrick. He llegado a confesar y lo había llegado a decir hace algunos meses que esta película era bastante densa. Y era densa y es densa precisamente por esto, ¿no? Em, no sé si hoy me voy a enfocar a profundizar, ¿no? Tanto en la película, pero al menos sí voy a mencionar hoy ya de paso algunas cuestiones que sin duda son eh, pues factores comunes entre lo que se proyecta en la película de Eyes Wide Shut de Kubrick con lo ocurrido con el caso Epstein, ¿no? Entonces, en este sentido hay similitudes claras, ¿no? En el plano simbólico, en el plano cultural, en el plano político, económico e incluso, pues, en toda esta esfera de poder que se proyecta, ¿no? En Eyes Wide Shut. Eh, Es lógico, ¿no? Que entre más cercanos al Sol, más conocen cómo quema su calor. En este sentido, Kubrick, pues es lógico que estuviera por ahí justamente muy cercano a las élites y por tanto conociera precisamente sus prácticas. Esto no cae en la conspiración como muchas veces y es habitual, ¿no? Que todo aquello que pueda llegar a estar fundamentado. Y yo lo digo desde mi plano analista, por cierto, ¿no? Desde mi postura de analista. Yo no me considero un conspiranoico. Yo, de hecho, hay muchas conspiraciones que yo refuto y básicamente también con datos y evidencia disponible, pues simplemente me doy cuenta que hay conspiraciones que no tienen ni pies ni cabeza. Y después haré un análisis sobre el tema de los conspiracionistas y demás. Eh, lo que quiero decir es que no se puede todo lo que se quiera desacreditar y deslegitimar, tratar como conspiración, y ese es un gran problema. Y hay que darle el crédito a algunos conspiracionistas y algunas de sus conspiraciones que sí terminan teniendo algo de sentido. No siempre una buena metodología, pero terminan acercándose a ciertos hechos. Algo que yo rescato de los conspiracionistas en general es su curiosidad. No siempre tienen los mejores métodos, no siempre llegan a las mejores conclusiones, pero algo que tienen, y es rescatable, es mucha curiosidad. Entonces ellos curiosean bastante. Y a veces, sin querer queriendo o queriendo con querer, terminan llegando o acercándose a ciertas conclusiones relativamente válidas, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado porque es obvio que desacreditar muchas de estas cosas les conviene a quienes terminan siendo acusados o afectados, ¿no? Por eso es que realmente cuando se habla de Eyes Wide Shut y de alguna manera su simbolismo o su parecido, ¿no? Con lo que ocurre, como en estos casos, ¿no? Revelados, como el de los E-Files, pues simple y llanamente no se puede tratar como conspiración. Kubrick te está mostrando algo muy concreto y eso, quienes conocemos la película, yo la conozco desde hace años, ¿no? Si no mal recuerdo, yo la vi como a los 20 años esta película. Veintitantos años yo tenía, si no mal recuerdo, por ahí 21 o 22 años. Y era muy concreto el mensaje de la película. Es muy oscuro, es muy denso, pero es precisamente así. Y Kubrick, pues es obvio que lo supo proyectar, porque lo que estaba al final mostrando es esa esfera de poder, ¿no? Entonces, qué se muestra aquí en esta película de Kubrick? Pues al final las élites, el secreto
y el ritual o los rituales, ¿no?, de las élites. Eyes Wide Shut gira alrededor de una idea central. Existe una élite cerrada con reglas propias, inaccesible para el resto, protegida por dinero, contactos y silencio. Recordemos esta contraseña del Fidelius, ¿no? O sea, ¿cómo le dieron la contraseña al personaje de Tom Cruise? Este músico que le escribe en un papel y si no mal recuerdo ahí pone Fidelius, ¿no? Porque por cierto tiene mucho que no la veo. Pero en verdad es tan fuerte en los mensajes que o sea, se te graban, ¿no? O sea, mentalmente. Esta forma, ¿no? De, a ver, no cualquiera llega con una invitación. ¿Y a qué nos remite? Pues precisamente a esa lista de invitados, como las de Epstein, ¿no? No cualquiera le llega a esa invitación. No cualquiera tiene la contraseña de Fidelius, ¿no? Eh, y pues en el caso de Epstein está este paralelismo, por supuesto, y es directo, ¿no? No hay mucho que buscarle, insisto, no hay mucha conspiración que estar haciendo. El mensaje es directo, ¿no? Dejemos también de dar tantas vueltas, ¿no? El mensaje es directo, el paralelismo es directo, no hay conspiración, es un mensaje directo, es un paralelismo directo. Tanto lo proyectado en Eyes Wide Shut como el caso de los E-Files, diríamos, es exactamente lo mismo. Entonces, en el caso de los E-Files, lo que se proyecta obviamente también es eso, culturalmente, personas extremadamente poderosas, espacios privados, islas, mansiones, jets, conductas ilegales blindadas durante años, una red de complicidad, omisiones y silencios. No es tanto caer nada más en esta simplificación de, lo voy a decir como en mexicano, pero ustedes me entienden, ¿no? Horchatas con máscaras, ¿no? No nada más son horchatas con máscaras. O sea, es la idea de que el poder crea burbujas em, donde la ley no entra, ¿no? Burbujas intocables, vamos a llamarles, ¿no? Burbujas de poder, esferas de poder. Eso es lo que te proyecta. La máscara como metáfora en la película tampoco es que sean solo estéticas, ¿no? Representan de alguna manera impunidad, representan como este no face, es como que pues a nadie puedes culpar porque son gente sin rostro, aunque detrás de la máscara sepamos que hay gente muy conocida, muy influyente, muy poderosa, al final la máscara es lo que de alguna manera los encubre y los cubre, ¿no? Entre el mundo real y el mundo, vamos a decir, donde se permite todo, ¿no? El mundo sin reglas, el mundo animal, esa máscara es lo que de alguna manera los distancia y los protege en diversos sentidos. Su identidad, su impunidad, eh, y que simplemente sean identificados precisamente para no poder ser acusados. Borran básicamente su impunidad a través de la máscara y al final nadie es responsable. También creo que refleja una cierta deshumanización, ¿no? En este punto en donde dejas de ser humano y te pones la máscara, bueno, ya con máscara puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Con el caso de Epstein también están sus propias máscaras, ¿no? Todo esto que hablan de la Edge Foundation y demás, y las fachadas, y las fundaciones, y la filantropía, y los contactos políticos, y los contactos académicos, y el prestigio académico. Por cierto, tendré dolorosamente que hablar del caso de Noam Chomsky, es también una disonancia cognitiva que, así como yo hablo muy a menudo de esto, pues a veces nos cae también. Y Noam Chomsky, pues sí puedo decir que es un ídolo que se me cayó, y sí necesito hablar, ¿no? Muy puntualmente del caso de Noam Chomsky, pero bueno, para no desviarme, insisto, al final todo esto, ¿no? Las fundaciones, la filantropía, los contactos académicos, empresariales y políticos, todo esto, la fundación, todo esto funciona como una fachada, como una máscara también. Entonces es como que es una fiesta de disfraces, ¿no? Distintos disfraces y al final se cumple una misma función, proteger al sistema y diluir las culpas y responsabilidades, ¿no?
El protagonista como un intruso, ¿no? Como alguien externo. En este sentido, en la película de Eyes Wide Shut, Tom Cruise no es pobre ni marginal, es una clase alta, pero aún así no es de los que está dentro. Y eso está interesante porque no te ponen a un... o sea, es muy interesante cómo haces esa unión Kubrick, porque no agarra a un empleado del McDonald's que de repente le lanzan una invitación a estos eventos exclusivos, privados de élite, sino que es un poco más realista. Ese es el problema realmente de la película de Eyes Wide Shut, que se pasó de realista Kubrick. O sea, generalmente uno está acostumbrado en Hollywood, o en general en el cine que se consume popular, tener mucha ficción, y muchas veces más ficción que realidad. Aunque claro, con sus excepciones, porque a veces en efecto la ficción supera la realidad, pero aquí el problema es que la realidad superó la realidad. O sea, en este sentido, es sumamente realista la película. No hay ficción, es pura realidad lo que te entrega Kubrick. Es tan real que hay muchas personas que ven la película y lo ven más bien como surrealista, cuando en realidad, y esa es parte yo creo de lo mucho que se tardó la sociedad en entender el mensaje profundo de la película de Eyes Wide Shut, Kubrick te estaba tal cual desmenuzando y entregando, es más, tal cual te estaba desnudando la realidad. Stanley Kubrick con Eyes Wide Shut. Y ahí es donde hasta te das cuenta del simbolismo mismo del nombre de la película, Eyes Wide Shut, con los ojos bien cerrados. Es increíble, porque tal cual es como si la sociedad tuviera los ojos cerrados y no alcanzara a realmente ver la realidad, ¿no? O sea, tenemos los ojos cerrados, tenemos unas vendas puestas y Kubrick de alguna manera a través de su película te despierta un poco, te quita esas vendas y te abre los ojos. Es increíble, ¿no? Por eso siempre he comentado que es una de mis películas favoritas a pesar de lo que hay en el fondo. Es mi favorita no precisamente por lo que implica, sino por lo que revela. Y eso nos ayuda precisamente porque habrá gente que te diga, es que pues, no, ¿cómo crees que puede ser tu favorita? Bueno, es que no lo veas por el lado, no, ahora sí que el más perverso y negativo. Velo por el lado que precisamente al nosotros poder revelar la verdad, podemos proteger y estar pendientes de lo que está pasando. Ahora, esto nunca se volvió tan real como cuando evidentemente se revelaron los E-Files. Por ejemplo, nunca hubiéramos esperado qué tipos, desafortunadamente, de víctimas tuvieran estas élites descaradas, sinvergüenzas, ¿no? Pero esa es la parte dolorosa, ¿no? Es muy dolorosa en realidad la película, porque precisamente está sumamente basada en la realidad. Y lo peor de esto es que uno como mortal, que no forma parte de esos grupos de poder, de alguna manera por momentos nos sentimos incapaces de poder combatir a esos villanos tan poderosos tal cual, porque tienen y acumulan tanto poder, ¿no? Y es todavía, porque siempre lo he comentado, incluso muy interesante que es el propio Tom Cruise con Nicole Kidman, que por cierto también eran, si no mal recuerdo, ya eran esposos en aquel tiempo, le dieron mucho más realismo a la película, sus actuaciones son soberbias. Pero qué curioso que además sea el perfil de Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise siempre he dicho es alguien que lo sabe todo, ¿no? Y no solo con esta película de Eyes Wide Shut, yo a cada que puedo comento otras películas como por ejemplo la de Barry Seal, donde también explica a Tom Cruise cosas profundas del narco, ¿no? En esa película se revela el tema de Irán Contras, ¿no? Tom Cruise sabe muchas cosas, por supuesto. Y en este sentido, pues nos reveló esto en esta película, ¿no? Entonces, por eso es que es realista que ponga a Tom Cruise, que es de la clase alta, ¿no? Que si no mal recuerdo va como a una especie de club de jazz a escuchar tocar a su amigo, que si no mal recuerdo era saxofonista o algo así. Insisto, tiene rato que no la veo, la voy a ver y cuando la vea, ahora sí hacemos un análisis a profundidad.
Pero así funciona más o menos, ¿no? Es que ya estás en ese sector de clase alta y por ahí es más probable, como en esta teoría de 7 grados de separación, o 6, no recuerdo, pero pues que te encuentres a ese contacto que te lleva a su vez al otro contacto, ¿no? Al superior, que es el que ya de alguna manera está ya codeado con la élite. De hecho, si no mal recuerdo, su amigo era un músico que tocaba precisamente en los eventos de estas élites, ¿no? Entonces, bueno, no pertenece como tal Tom Cruise al núcleo real del poder. eh, Cree además entender el sistema hasta que lo roza, ¿no? Y descubre que hay niveles a los que no se accede. Eh, Eso conecta en el caso de Epstein, ¿no? Que sacudió la percepción pública. Mucha gente pensaba que los ricos juegan con ventaja, pero no imaginaba cuánto ni hasta dónde llegaba la protección. El sexo no como placer, sino como control. El sexo también puede ser utilizado como poder, eso es obvio, y sin duda está estudiadísimo. En Ice White Shot el sexo es frío, ritualizado, jerárquico. En el caso Epstein lo que más inquieta no es el sexo en sí, sino el uso del sexo como moneda de poder, como herramienta de chantaje, control y dominación. Insisto en este mecanismo de coerción-control y como mecanismo para asegurar lealtades, ¿no? Ahí está la conexión más perturbadora en este sentido. La película de Ice White Shot es obvio que no termina con justicia porque, insisto, está basada en la realidad. Y lo peor de esa realidad es que la estamos viviendo hasta hoy. Hasta hoy no hay justicia de los E-Files. O sea, en una película de ficción hubiéramos visto que sí, a todos los implicados los encuentran y los meten a la cárcel. Kubrick fue realista, insisto. Entonces, pues desde que se murió Kubrick hasta hoy, que ya sabemos todos los e-files y todos los leaks, nadie está en la cárcel, ¿eh? Él sabía que nadie es responsable y es lo mismo que hoy estamos viendo y nadie será responsable. Porque así funciona el poder. Es verdaderamente espeluznante, ¿no? O sea, cuando ya tienes estas revelaciones, insisto. Ay, por momentos en verdad ya no sabes si querer saber o no. Pero el problema es que precisamente hay víctimas que no podemos desentendernos. Es más, nuestra sociedad está en riesgo, ¿no? Por momentos sentimos que eso está muy lejano, pero esos sistemas terminan en algún momento demasiado cerca de nosotros. Y al final, incluso aquellos que tenemos cerca están en riesgo. Por eso es que tenemos que hacer algo. Por eso es que no podemos mantenernos ignorantes. Porque eso de alguna manera nos vuelve cómplices y les facilita a ellos seguir haciendo esto. Si hubiera unión social, si hubiera en verdad organización social en masas, muchas cosas se terminarían muy rápido. Muchas injusticias, muchos abusos, muchos crímenes. Pero eso es algo que nunca hemos visto y hoy lo lamento mucho porque en verdad ya no podemos culpar, ¿no? En otras épocas tal vez se podía culpar a cualquier cosa, cualquier pretexto. Hoy no hay pretextos, ¿no? Hoy para otras cosas sí se organiza la gente, pero no para lo importante. Hoy no podemos poner pretextos de que no podemos comunicarnos, de que no tenemos alcance. Si nos organizáramos, podríamos en verdad hoy organizarnos a nivel global, mundial, pero no lo estamos haciendo, no al menos en la magnitud necesaria. Porque, insisto, los que siempre terminamos alzando la voz o organizándonos, pues somos los de siempre, pero faltan muchos otros, ¿no? Los que justamente nunca hacen nada, los que siempre son indiferentes, ¿no? Por eso decía, al final la diferencia es también cómplice. La complacencia también es cómplice. Y entonces la película no termina con justicia, termina con continuidad, el sistema sigue intacto, ¿no? Tom Cruise termina asustadísimo. Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque de alguna manera es lo que pasa cuando te enfrentas hacia el poder. Asusta, porque te das cuenta de lo indefenso que estás. Entonces te amenaza simplemente, sin necesidad de mandarte ningún mensaje, el simple poder del sistema es amenazante. Y hace que tú te cuadres, que te censures, que no denuncies, que no protestes. Y nos lleva también a un factor que por ahí alguien me complementó porque me comentaron ahí mi texto y
un comentario de los que me pusieron me agradó porque me parece interesante el complemento. Me decía, es cierto lo que expones en tu texto, pero además considera que también hay un mecanismo social, algo así me escribió ella, de autoprotección y que no se actúa también, la sociedad no actúa para protegerse. Y digo, qué ironía o qué paradoja, ¿no? Porque no actúas para protegerte, pero de alguna manera no actuar te deja igual o peor de indefenso. No es una paradoja bien extraña, ¿no? Entonces sí, y justamente a ello le respondí, sí, tienes razón, y me hizo pensar su comentario precisamente en la doctrina de shock, ¿no? Cómo es que sí, esta sedación social puede tener distintos componentes y entre ellos también el miedo, ¿no? Y cómo la doctrina de shock nos las han estado aplicando durante tanto tiempo, un mecanismo de control, esta teoría de Naomi Klein, donde el miedo nos paraliza, ¿no? Y evidentemente la sociedad no quiere hacer nada para, pues, no arriesgarse. Y eso es lo peor además en estos sistemas y en este momento que estamos viviendo en el mundo, ¿no? De tiempos fachos, como lo que está pasando en Estados Unidos con NICE y demás. O sea, más violencia, más control, y esto se vuelve un círculo vicioso, donde simplemente la sociedad parece ser que se deja violentar de manera constante y permanente, y ya ni siquiera es capaz de protegerse, hasta que ya de plano tienes aquí al agresor, ¿no? Insisto, las paradojas sociales en las que vivimos hoy, ¿no? Entonces, bueno, al final, muchas similitudes, insisto, de Eyes Wide Shut con Epstein, juicios incompletos, nombres que nunca enfrentaron consecuencias hasta la fecha, como escribí en mi texto, sensación de que solo cayó una pieza pero no el tablero. Es obvio, ¿no? Que como bien dicen por ahí que desvivieron a Epstein, pues tampoco hay que como que hacer mucha conspiración, no, y al respecto, ¿no? O sea, sabía demasiado. Eyes Wide Shut no predice el caso Epstein, o sea, como específico, aunque de hecho hay una imagen muy particular, ¿no? Por ahí en una escena donde se ve precisamente, ¿no? Cómo creo que es muy obvio que se representa a Epstein en la propia película de Kubrick, o sea, directamente. Y yo aquí sí, perdón, si ya se proyecta a Epstein así de gráficamente, de claro, yo creo que Kubrick ya sabía. O sea, ya sabía y por eso la película. Solo que además no olvidemos que esta película se llevó en una época en la que la comunicación global y era más complicado, ¿no? Este tipo de comunicación como la que existe hoy, ¿no? Que en cualquier momento alguien de la India se conecta con alguien de Rusia y el de Rusia con alguien de Europa y el de Europa con alguien de Estados Unidos y así se va transfiriendo la información. En esa época, según yo, andábamos todavía con los teléfonos pegados a la pared de cable, ¿no? O sea, con un cable. No sé ni siquiera si ya había celulares, ¿no? Entonces creo que de alguna manera se sentían todavía más impunes, ¿no? O sea, una cierta paradoja. Pero lo que yo sí detecto es que en la película se proyecta, o sea, Kubrick proyecta a Epstein. Aparece incluso con esta, no recuerdo a su acompañante, pero bueno, ya lo dejamos ahora para el análisis a profundidad de Ice White Shot. Hoy nada más es como una superficie, pero eso es lo que refleja, ¿no? O sea, yo considero que ya se sabía, o sea, que Kubrick sabía, insisto, Kubrick estaba muy pegado a las élites, proyecta tal cual lo que ocurría. Obviamente no iba a predecir que iba a saber que en algún momento se iban a filtrar. No, no, o sea, Kubrick simplemente lo representó, lo proyectó. Y en este sentido ambos reflejan la misma estructura, porque insisto, es que no es, es una representación, yo diría, fidedigna, Eyes Wide Shut de la realidad, de esa realidad, de los E-Files, ¿no? Entonces representan un poder cerrado, por eso digo que cuando hable de una prácticamente estoy hablando de las dos para que ya no sobreexplique, ¿no? Si hablo de Eyes Wide Shut estoy hablando de los E-Files.
Entonces, representan un poder cerrado, impunidad sistemática, complicidad hermética, uso del cuerpo y el deseo como herramientas de dominación, un mundo que solo se vuelve visible cuando algo falla. Y cuando se rompe algo dentro, pues también hay mecanismos de control para que no salga. De hecho, por ahí la forma en la que Tom Cruise sale de esa mansión, pues es complicada, ¿no? Y de milagro salió vivo. Hay cosas paralelas, no sé si de una vez las mencionamos, ¿no? O las mencionamos ya cuando hablemos de la película, pero vamos así de inicio, ya las seguimos tocando. Después, ¿qué pasó con la muerte de Kubrick? ¿No? Híjole, aquí se nos ponen hasta difícil, ¿no? No querer ser conspiranoicos. Kubrick muere y la película queda cerrada, ¿no? Kubrick muere 4 días después de mostrar el montaje final a Warner Bros. O sea, en los hechos no murió durante el rodaje, no murió a mitad del film, murió justo después de entregar su versión final. Cabe decir que además, eh, si no mal recuerdo, hicieron como que reediciones de esa edición final, ¿no? Eyes Wide Shut es la película sin duda de las más directas, si no es que la más directa que hizo sobre el poder real, no sobre la guerra ni la política, sino la élite privada. O sea, por eso digo que es muy realista, porque está bien basado, ¿no? En el poder real, en la realpolitik, en el real power, ¿no? Algo muy así como del deep power. Kubrick nos acerca un poco a eso, ¿no? Cómo se maneja, cómo se mueve. Kubrick siempre fue obsesivo con el control, que finalmente esta película no la pudo defender públicamente, contextualizar o explicar. Algunos consideran que deja un vacío interpretativo enorme. Yo no soy de esa idea, por Dios. O sea, insisto, te está diciendo todo. O sea, yo diría, ¿qué más necesitabas que te explicara? Lo que sí me genera duda es qué dejaron fuera y quiénes estuvieron ahí haciendo esas últimas reediciones para dejar fuera lo que tal vez Kubrick sí quería dejar dentro. Eso sí me llama la atención y pues es algo que no vamos a saber, ¿no? Pero ahí en ese juego de qué fue lo que se editó, ¿no? Para llegar a esa versión final, pues que no hayan quitado cosas esenciales que Kubrick también quería mostrar. En este sentido, pues se sabe que la película fue modificada, se dice que de forma menor, pero pues vas a ver, ¿no? Eh, Warner se supone que censuró cosas, ¿no? Añadió figuras digitales para tapar actos sexuales explícitos, o sea, cosas que dices como de entrada, ¿por qué, no? O sea, cambió el rating para hacerla más comercializable, pero de cualquier forma se dejaron cosas muy importantes, ¿no? O sea, se dejó el ritual, la jerarquía, el castigo, la advertencia y básicamente la proyección de la esfera del poder. O sea, eh, de alguna manera censuraron el sexo, pero no el poder. Y eso también te causa un poquito de terror porque dices, o sea, las élites son tan descaradas que o sea, se sienten tan protegidas e impunes que lejos de que te tengan miedo, te dicen, esto somos, esto hacemos, y a ver cómo nos controlan o castigan. No pueden, ¿no? O sea, básicamente es a ver quién nos va a hacer algo. Es casi una invitación descarada de decirte, somos intocables. Y te mostramos lo que hacemos en caso de que a alguien se le ocurra venir a amenazarnos, ¿no? O sea, pareciera como, insisto, muy perverso por donde lo veas, ¿no? O sea, una invitación a ver quién es el valiente. Yo creo que por ahí se dejó esta tesis precisamente advirtiendo que nadie se le ocurriera hacer una filtración como lo que ocurrió con los e-files. Esa es mi teoría, ¿no? O sea, al final fue más que de conocimiento público, fue más bien, dejamos esto así más o menos a nivel global para que a nadie se le ocurra venir a hacer un teatro o ponernos en riesgo, ¿no? La mansión y el ritual no es satanismo,
Aunque sí, claro, se pueden hacer rituales casi hasta si tú quieres del Ku Klux Klan y demás, pero lo que se refleja tal cual es burocracia del poder. Y todos estos de las élites siempre tienen por ahí que si son masones, que si son KKK, que si son satánicos. Mira, whatever, brother. O sea, al final el tema es, justo muchos lo simplifican a, es que es un ritual satánico. Mira, como se llame, brother, pero aquí el problema es lo otro, ¿no? O sea, el problema es lo que hacen. Más allá si son mormones, judíos, satánicos o lo que tú quieras, el problema de fondo, pues es lo que hacen. Y lo que hacen es inadmisible, es amoral, es criminal. Ese es el problema real. Entonces, en este ritual, Kubrick te muestra algo frío, ordenado, coreografiado, repetitivo, sin emoción. Es culto hasta cierto punto, sí, pero también es institución. Es la institucional, ¿cómo llamaría? La instrumentación del poder. Así lo llamaría yo. Y esto además no es que esto, o sea, esos círculos de poder llevan así funcionando décadas, si no es que algunos hasta siglos. Entonces, si se vuelven... Es que podríamos caer en esta trampa de decir que solo son sectas o que solo son cultos, pero es que hay algo más que los compone, insisto, es que es esto, ¿no? Que son esferas de poder. Y estas esferas de poder históricamente son inaccesibles. Y no solamente estamos hablando de estas fiestas o de estas, sino en general. O sea, pero aquí es donde más resalta, porque justamente como que es la cumbre del poder, donde el poder es poder y donde el poder puede hacer lo que quiera. Y ahí es donde, pues básicamente son más libres y felices los poderosos, porque pueden hacer lo que quieran, se sienten libres de usar su poder. No, hombre, es que sí está bien perverso, por eso siempre dije que es una película muy densa, muy, muy densa, ¿no? Y es obvio que ya lo demás es secundario, y entendamos secundario, porque pues al menos en la representación de Kubrick, pues no vemos, insisto, o al menos hasta donde supimos, Kubrick no proyectó, al menos ahí, abusos como los que, las aberraciones que se terminaron filtrando en los E-Files. Eh, Ese es el problema, ¿no? O sea, ese es... No, no, es que de verdad que hasta te marea, ¿no? Ese es el problema. Eh, en el tema de Kubrick, al parecer, de entrada, pues todos son adultos, adultos. eh, no nos explica muy bien si es consensuado o no, pero al final, pues es una proyección menor de lo que evidentemente se termina revelando, pero así funciona, ¿no? Entonces, insisto, al final el sexo es como un instrumento también y depende cómo vaya a ser utilizado en todo momento. Como mecanismo de control, por tanto, el sexo es poder. En este sentido, lo esencial es entender quién manda, quién obedece, quién puede además ser sacrificado, por ejemplo, ¿no? Es casi como un BDSM del poder, ¿no? Con sus dominatrix y sus sumisos, pero desde el poder. Eso es lo cabrón. En Epstein no hay caos, hay una logística. Y bueno, el sacrificio, la mujer que se ofrece, esta es la escena clave de toda la película, ¿no? La mujer que se sacrifica por Tom, no recuerdo el nombre de Tom Cruise, no es un amante, no es una heroína romántica, es un activo intercambiable. Es terrible, por cierto, y eso sí fuera de las cosas que obviamente me traumaron desde entonces cuando la vi. Por eso es que no la he visto muchas veces, ¿no? O sea, eso conecta brutalmente con Epstein, ¿no? Mujeres jóvenes sin poder, usadas como moneda de cambio, invisibles para el sistema judicial,
casi sin nombre, ¿no? Y lo más inquietante, pues el sacrificio funciona, ¿no? Tom sale vivo, el sistema sigue. Es fuertísima, fortísima la... Yo diría, pues es lo más fuerte que se revela precisamente en Eyes Wide Shut, ¿no? Eh, Víctor Ziegler, la cara amable del monstruo. Ziegler es el personaje más importante, más incomprendido. No es un villano caricaturesco. Es cordial, protector, razonable y supuestamente amigo. Él representa el mensaje real del poder. No viste nada, no pasó nada y si pasó fue por tu bien. Eso resuena exactamente con los E-Files, ¿no? Acuerdos judiciales suaves, avisos previos, nada que ver aquí durante años, el poder no grita, tranquiliza en este sentido. Y en este sentido, cómo funciona el tema de los tráficos de influencia, ¿no? Esta red de protección y de contactos y de... Híjole, es que el entramado es muy sofisticado y, y- y también muy perverso, ¿no? Las máscaras modernas, insisto, pues lo que ya hablamos, fundaciones, arte, filantropía, perdón, eh, todo esto que comenté, ¿no? Fundaciones benéficas, universidades, contactos artísticos y acceso político o académico, todo eso funciona como fachadas. En este sentido, Epstein no parecía un criminal, parecía un tipo bien conectado, un tipo interesante, o sea, esas son las fachadas, ¿no? Y un facilitador, ¿no? Por eso es que de alguna manera él fungía de alguna manera como el sol y todos se querían acercar al sol, tenía esta como ley de atracción, sin entender que si se acercaban mucho al sol iban a terminar como Icarus, se iban a terminar quemando, ¿no? Entonces el sistema a veces necesita estos supuestos intermediarios respetables, yo no entiendo esto. Por eso es que no puedo perdonar tan fácil, desafortunadamente, a Noam Chomsky, ¿no? Yo no siento qué necesidad hay de acercarte, ¿no?, a esto y más si ya tienes un cierto conocimiento de qué es lo que ocurre. El tablero de ajedrez y el final más cruel, ¿no? En el plano final ocurre en una juguetería con colores, luces, consumo y normalidad. El mensaje, todo sigue, la familia sigue, el deseo sigue, el sistema sigue. Es en Navidad, si no mal recuerdo, en esa escena también emblemática, cuando Nicole Kidman le dice a su esposo Tom Cruise, tenemos que hacer algo urgente hoy. What fuck, ¿no? O sea, híjole. Pues sí, o sea, además en Navidad con estas luces como que todo pasa, ¿no? La famosa última palabra, justamente la F-word, no es liberación, es resignación adulta, ¿no? Esto, sobrevivimos ahora, pues sigamos jugando, ¿no? Sigamos cochando, poniéndole huicho al niño, ¿no? Em, en el caso de Epstein, insisto, no hay nada, ¿no? No hay catarsis, no hay limpieza, no hay justicia. Todo continúa, todo ceteris paribus, ¿no? Todo se mantiene igual. Continuidad, es un continuum. El poder, contra el poder nadie lo puede vencer. Y de verdad, o sea, cuando eso lo piensas bien es escalofriante. Lo expliqué en el texto. Al final, el problema además es que todo esto nos gobierna y nos controla. Directamente. ¿Por qué envejeció tan bien? Porque hay que reconocer que qué bien envejeció la película de Ice White Shot y nos sirvió como advertencia, como anuncio, como revelación, como lo que tú quieras, como conspiración si quieres, pero nos sirvió. O sea, al final es un legado de Kubrick que nos ayuda a explicarnos la realidad, no para romantizar, por supuesto que no para imitar, es simplemente para revelar cómo funciona el poder y qué tan expuestos estamos nosotros que no formamos parte del poder, ¿no? En este sentido, porque fue noventera la película, es de mi década, hoy entendemos mejor que en los noventas la película de Kubrick porque el poder opera en red, se cuida, se encubre, se protege en red también. La impunidad no es un fallo, es una función y de hecho la impunidad, digamos, es lo normal en círculos de poder.
Es que, insisto, qué locura. El escándalo no destruye el sistema, lo refuerza. Kubrick no decía miren lo que hacen los ricos, decía miren cómo se organizan cuando nadie los mira y miren lo que hacen. Algo similar, insisto, a los de los E-Files, ¿no? Conclusión incómoda, obviamente, Eyes Wide Shut y el caso Epstein no están conectados tal cual por hechos, sino por una estructura, que es la que yo hablaba. Al final lo más preocupante acá es el sistema, porque no basta con que se vaya un Epstein, porque hay muchos Epsteins, y no basta que entendamos que hay muchos si no entendemos que al final el problema es el sistema. Entonces, al final, ambos revelan el poder como espacio privado, el sexo, como ya expliqué, como herramienta de poder, el silencio como moneda, la justicia como algo negociable. Y este es el problema, ¿no? El mundo real así funciona. Bueno, pues por si fuese poco y para no irnos sin hablar de esto, pues resultó, además, esta imagen ha circulado muchísimo. Por si faltaba algo, tenemos a mexicanos que aparecieron en los archivos, en los e-files, ¿no? Y pues ahí nomás a quienes tenemos a los ídolos de los prianistas, por ejemplo. Tenemos a Felipe Calderón, tenemos a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Ricardo Salinas Pliego, Enrique Krause, Andrés Roemer, que bueno, ya ni sorprende, entre muchos otros, ¿no? En fin, pues ahí, búsquenle, ¿no? Búsquenle. Eh, o sea, es que él simplemente, yo creo que hasta recibas una invitación, si bien no te inculpa directamente, pero yo creo que ya hay algo mal con recibir una invitación de esas, ¿no? Bueno, para aquellos que, y yo lo he analizado hace apenas tres días, ¿no? Que quieran seguir insistiendo en el PRIAN, pues suerte, ¿no? Está el tema de el arco iris, ¿no? De algunos simbolismos en la película de Ice White Shot. Promesa falsa y acceso controlado, ¿no? El nombre de la tienda es Rainbow Fashion. No es casual. El arco iris simboliza desde siempre promesa, deseo, tránsito hacia algo mejor. Y bueno, siempre aparece ligado a disfraces, a fachadas, accesos que no llevan a ningún sitio real. Tom Cruise cree que el arco iris es una puerta, en realidad es un decorado. Eh, con Epstein pasa algo similar, ¿no? También. Hay promesas de conexiones, hay promesas de ascenso social, hay acceso a otra liga, pero pues es el anzuelo, digamos, que muchos seguramente mordieron, ¿no? Y además, bueno, ese arco iris no es para todos, es un filtro, algunos pasan, otros se quedan siendo utilería, como por ahí hasta se ha filtrado que ni al rarito de Elon Musk lo invitaban, ¿no? Imagínate lo mal. Es que sí, yo también diría, no, hombre, nomás de verlo, no lo invito, brother, ¿no? Pero bueno, ya para que hasta los raros discriminen a los que ellos ven más raros, está canijo, ¿no? Bueno, la música es hipnosis, no terror, ¿no? La música de ritual no busca asustar, busca neutralizar. Es monótona, repetitiva, circular. Eso es clave, no estás viendo realmente una horchata salvaje, sino que estás viendo un procedimiento. Esto también Kubrick lo utilizó en 2001, ¿no? La música no te desconecta, ¿no? Te desconecta de alguna manera. Ujú. Tom, y esto algunos lo explican así en Ice White Shot, comentan que nunca comprende, ¿no? Que Tom, el personaje de Tom, que creo que es Bill, pues ve, escucha y sospecha, pero no comprende, porque sigue creyendo que la verdad libera, que saber es suficiente, que el sistema puede explicarse racionalmente, error fatal. Cuando Ziegler le da la explicación final, Tom acepta porque necesita creer que el mundo es manejable. Eso es lo que hace la mayoría frente a
casos como E-Files, ¿no? Era un caso aislado, ya se resolvió, no todos estaban implicados. Eso no es ingenuidad, es autodefensa psicológica. Y ese es el problema también que se ocupa en otro tipo de redes de este tipo, ¿no? Que se toman como manzanas podridas cuando es el sistema. Algo muy similar ocurrió con la revelación de la investigación de Spotlight. También hay una película al respecto, ¿no? De toda una red de eclesiástica, digamos, ¿no? De abuso también, ¿no? Red de iglesias. Es que perdón que me autocensure, pero estoy conservando aquí prudencia, ¿no? Pero vean la película de Spotlight, ¿no? El Boston Globe, que fue quienes realizaron esta investigación. Lo único que hay que entender, porque insisto que así se maneja a veces con estos casos, es que no son manzanas podridas, ¿no? Es sistémico y sistemático y evidentemente creer la versión de las manzanas podridas está minimizando la cantidad de casos y eso es fatal. Minimizar, ¿no? Decir, no, hombre, fue una vez, fue una excepción, fue una manzana podrida. No, mijo, es que es un sistema. Y son sistemas tan sofisticados que a veces se replican y tienen alcances a veces hasta globales, ¿no? Como en ambos casos, de hecho. En ambos casos, tanto en E-Files como en el caso de Spotlight del Boston Globe que revelaron, ambos tenían grandes alcances. No, hombre, es que de verdad, qué cosas, ¿no? Qué mundo tan demoníaco vivimos en verdad. Alice es la única que realmente ve, o se hace Nicole Kidman, ¿no? Entiende algo que Bill no soporta, que Tom. Ella sabe que el deseo no es controlable, la fidelidad no es solo física, el poder no necesita permiso moral. Su confesión del oficial naval destruye a Tom porque revela él no controla ni su matrimonio, ni su mundo, ni su lugar en él. Tengo que confesar, esto a mí medio me traumó, porque justamente la vi, fue muy extraño, porque yo cuando la vi, voy a confesarlo, hombre, si no, ¿cuándo va? Pero lo voy a retomar ahora que hagamos el análisis a profundidad de la película. Cuando la vi yo había pasado, tal cual, por un reciente periodo de infidelidad, ¿no? En aquel tiempo. Y cuando yo vi esto, básicamente era como si yo me estuviera viendo a mí mismo, particularmente esto, ¿no? Y también me hizo entender cosas hasta de mí, ¿no? Eh, Cuando vi, por ejemplo, la libertad de Alice hasta para soñar, cuando yo mismo me pregunté, oye, pero ¿a poco en un sueño puede ser infiel, no? Son cosas fuertes porque, por ejemplo, el simple hecho de pensar en una fantasía te vuelve infiel, ¿no? Como lo hace Alice. Nada más consideren que yo estaba recientemente viviendo pues, un episodio de fidelidad, andaba un poquillo más sensible. Ya hoy te podría decir, bueno, muy fácilmente, no, pues no precisamente fantasear o soñar, incluso tener sueños húmedos con alguien más, pues implica infidelidad. Pero no cualquiera lo puede procesar también, ¿no? Y uno va aprendiendo también a saber dónde están los límites tal vez de la libertad. Al final yo hoy de manera creo un poco más entendida, yo no limitaría ni las fantasías de mi pareja siquiera, ¿no? Pero en aquel tiempo, la verdad sí, mis celos estaban em, más frescos, vamos a decirlo. Entonces, a mí me conflictuaba mucho eso que se presenta precisamente con el tema de Fidelius y de la fidelidad y de la infidelidad en la película. De hecho, a mí eso fue el gancho realmente de la película, ¿no? Porque en muchos momentos yo me proyectaba y me veía en Tom, ¿no? Y por momentos hasta en su forma de actuar, su personalidad. Hay una escena donde en la tienda la chica, o no me acuerdo dónde, en la calle, alguien, creo que en la calle, ¿no? Hay una chica que le coquetea a Tom y lo lleva a su casa, ¿no? Y es curioso porque a mí también esas cosas a veces me pasaban y yo también veía la respuesta de Tom, ¿no? De que qué hacía, o sea, porque en mi caso me comportaba muy similarmente a como se comporta él, ¿no? O sea, siento de manera muy respetuosa, muy caballerosa y demás.
casi como evitando caer en la tentación, ¿no? Y a pesar incluso de poder llegar a tener una infidelidad, pues mantener cierta lealtad, es extraño, ¿no? Porque otros lo que harían es, bueno, te fueron infiel, pues tú lo primero que piensas es en vengarte, ¿no? Y a mí desde entonces, incluso en aquel tiempo, era extraño, pero yo no pensaba en eso. A pesar de que había mujeres que me hacían algo similar, ¿no? Como de coquetearme o vamos, de poderlo hacer, lo podía hacer con mujeres que me coqueteaban o simplemente se insinuaban conmigo, incluso sabiendo que tenían novia. Entonces, por eso la película a mí me generó. Fue catártica para mí llegar a ver esa película. Se la recomendé a un amigo y está de testigo él que de verdad desde hace años, desde que yo tenía 21 o 22 años, yo vi esa película y a mí me ayudó en ese tema particular, ¿no? Fue una cierta catarsis para lo que yo estaba viviendo y me ayudó a entenderme e incluso un poco a entenderla a ella. Por eso es que comento un poco esto, porque sí fue una parte fuerte, ¿no? Justamente eso, ¿no? De la confesión del oficial naval cuando destruye a Tom. Yo recuerdo en ese tiempo también como decir, es que a mí también me hubiera destruido, ¿no? O sea, saber que mi pareja está en sueños con otro hombre incluso, pues me parece que pues es fuerte y es algo que yo creo que cualquiera se podría preguntar estando en pareja, ¿no? O sea, ¿qué tanto tolerarías eso, ¿no? ¿Qué tanto celo te provocaría eso o qué tanto simplemente podrías procesar, ¿no? Algo así. En este sentido, Ali sueña y Tom actúa y yo recuerdo también, en mucho sentido, pues también como entender un poco también la curiosidad y la intención de racionalizar todo de Tom, que a veces nos pasa a algunos hombres, eh, los que somos más analíticos. Siempre he dicho, analizar tiene sus pros y sus contras. Te puede llevar hacia lados de la inteligencia, y sí, sin duda, o sea, la inteligencia es un don, pero también puede llevar hacia lados de la obsesión, y eso puede ser una maldición. Por momentos ya no conviene saber, pero las mentes analíticas, de alguna manera, creo que es naturaleza, buscamos saber. Y con el tiempo vas aprendiendo a equilibrar.